Grande al Beto Gaitán que está enfermo. Oh, ¿en serio? Pero este chico no da pie con bola, como decíamos cuando es chico. ¿Qué tiene? Me agarró. Bien, está viejo. Agarró el dengue, agarró el COVID, Bueno, agarró todo. me dijo que con el tema del dengue que ha quedado medio flojo de coso de anticuerpos y Oh, agarró un poquito de frío en la forma. Tú me la tos. Así que es le verdad mandamos- eso, el, Sí, el, el están. dengue, chicos. Cuídense que los que tuvieron dengue fuerte y cuídense porque viste los anticuerpos no han quedado pum activos y en las defensas no han quedado bien fuertes, así que cuídense con los fríos. Así que le mandamos un beso grande al Beto, Beto, que ¿está en cama está en entonces? su casa, dice hoy los estoy viendo. Ah, bueno. Que Y te recuperes, Beto, que le llevamos buena vibra de acá, sé yo, pobre. no sé, Beto, Le alcanzamos los pañuelitos y está con moco por las sí, dudas. Qué feo, por ¿no? abajo de la puerta se lo pasamos, ¿eh? No, vaya a No, hacer sí. cosa que nos contagie. Che, bueno, hoy nos trae la historia de Cornelio Saavedra, porque Bueno. todos nos acordamos de Cornelio Saavedra cuando llega el 25 de mayo por la primera junta, presidente de la primera junta, que qué sé yo, pero termina la Revolución de Mayo, parece ser que ya el 27 de mayo no pasó más nada con Cornelio Saavedra, ya le perdimos el Pobre. rastro, no, pero el tipo fue... Aparte de nacer en Bolivia, fue un gran comerciante de mucha tela. Y bueno, y ya después a la semana de la Revolución de Mayo, adivina qué pasó. Por favor, ¿qué le Ya pasó a entramos con la Cornelio? grieta. O sea que la grieta viene de allá, de Cornelio Saavedra y Mariano Moreno. De esa época hasta el quilombo con la Embajada de España, no paramos. Ahí Seguimos. venimos peleando y la grieta de un lado y la grieta del otro. Viene lunga la historia argentina. Así que nos interiorizamos un poquito más, y esto para los chicos también que nos están viendo y que están estudiando en estos días todo lo relacionado a la Semana de Mayo, la Revolución de Mayo. ¿Y quiénes fueron los protagonistas? Hoy, Cornelio Saavedra, dale. Bien, buenos días y estamos como siempre en una columna más de Argentinos sin Domesticar TV. Y hoy, ya que estamos en la semana de mayo, no vamos a hablar del cabildo, si paraguas sí, si paraguas no, si el pueblo era el que quería saber de qué se trata, si no era el pueblo, si era solo el 1% de la ciudadanía de aquel momento o los llamados vecinos, la gente bien de Buenos Aires, la que hizo la revolución. Sí vamos a hablar de uno de los protagonistas de la revolución, porque miren, desde chicos todos pegaban la figurita en el cuaderno cuando la señorita nos decía vamos a referirnos a la Revolución de Mayo, y dibujábamos el cabildo y pegaban la figurita de la primera junta. Entonces vamos a hablar de este hombre que nació en Potosí, el actual Bolivia, una de las regiones más importantes en la época del Virreinato del Río de la Plata. Estoy hablando ni más ni menos que de Cornelio Saavedra. La imagen clásica de Cornelio Saavedra es el militar con uniforme de brigadier que fue designado presidente de la primera junta, la Junta Revolucionaria de Mayo. Mucho se habla sobre el proceso, la Semana de Mayo, las causas, las consecuencias, etcétera. Pero ¿qué sabemos exactamente de los protagonistas de la Revolución de Mayo? ¿Qué sabemos de Cornelio Saavedra? Como dijimos, este hombre había nacido en Potosí, una de las familias más influyentes, de las familias de la alta sociedad de Potosí. A los 8 años va a nacer en 1759. Y a los 8 años va a venir con toda su familia, o sea, toda su familia, y él lo traen a Buenos Aires, y ahí va a desarrollar toda su vida. No era militar de carrera, pertenecía a una de las familias más importantes de la sociedad de Potosí y luego de la sociedad porteña. Comerciante por excelencia, se había casado en primera instancia con María Francisca Cabrera, fallece al poco tiempo y finalmente contrae matrimonio con Saturnina Otárola, una de las hijas de las familias más importantes y más pudientes de Buenos Aires, y a partir de ahí desarrolla toda su actividad comercial, lo que lo convierte de los miembros de la Junta el más rico de todos, el que más recursos tenía. Pero lo tenemos en nuestra imagen central con uniforme militar,
como el jefe de los patricios, el regimiento que va a ser también protagonista de la Revolución de Mayo. Entonces, ¿era comerciante o era militar? Las dos cosas. Había sido militar por una cuestión que le tocó a muchos de los porteños de aquella época, entre 1806 y 1807, cuando tienen que defender y reconquistar Buenos Aires, que estaba en manos de los ingleses. Y ahí él se va a convertir en uno de los principales actores de la reconquista de Buenos Aires, y con el tiempo va a ser el jefe del regimiento creado por el ex virrey Liniers. Inclusive, si ustedes recuerdan, en algún momento hablamos de la rebelión de las trenzas, cuando Belgrano había sido designado como jefe de los patricios, y los patricios, los soldados, no lo querían a Belgrano, sí reconocían como su jefe natural justamente a Cornelio Saavedra. La historia nos cuenta que Cornelio Saavedra, apenas se enteran el grupo de criollos que venían conspirando desde hacía un tiempo para iniciar el proceso revolucionario, cuando se entera de que ha caído la última de las juntas de gobierno en España y que el rey de España se encontraba preso, dijo aquella famosa frase que las brevas están maduras. O sea, había llegado el momento de hacer este movimiento ajedrecístico, si se quiere, que se venía desarrollando, pensando, pergeñando de manera secreta por los distintos grupos políticos, y van y piden, el jefe del regimiento de patricios le pide de la mejor manera al principio y al último, ejerciendo mucha presión, al virrey Cisneros le solicita que hay que abrir el cabildo, llamar a cabildo abierto, y que los miembros que integraban el gobierno de la ciudad, del capital del Virreinato de La Plata, no nos olvidemos que el cabildo no era la sede central del poder en el virreinato, sino que era la sede del gobierno de lo que hoy sería el municipio de la ciudad de Buenos Aires. Aún así, con la presión de los militares de Cornelio Saavedra y los distintos grupos políticos, se da la Revolución de Mayo. Ese es el hecho, hoy sería secundario, porque estamos hablando de Cornelio Saavedra. Luego empiezan, como siempre ocurre en la historia de Argentina, se forma la primera junta y al toque ya se dividen dos grupos. Empieza a aparecer una grieta que es conocida en la historia como el enfrentamiento entre morenistas y saavedristas. Saavedra pertenecía al sector más moderado, prefería negociar políticamente, equilibrar las estructuras de poder. En cambio, Moreno, Castelli venían del sector más revolucionario. Inclusive uno de los primeros problemas que van a tener, que va a resultar una especie de pretexto, es que tanto Saavedra como su mujer empezaron a usar los honores que le correspondía a la investidura, por ejemplo, del virrey. Y ahí lo vamos a ver, que es el que va a cobrar más sueldo. Él cobra 8.000 pesos como presidente de la junta y los otros miembros van a cobrar 3.000 pesos. Ahí empezaron los problemas. Después lo acusan de usar el carruaje que pertenecía al virrey Liniers. Y si ya era una junta revolucionaria, ¿por qué iba a ser un carruaje? Y que la mujer tenía custodia militar propia. Entonces, eso va a ser utilizado políticamente. En los festejos de la batalla de Suipacha, en el regimiento de patricios, el capitán Atanasio Duarte, que parece que se había entonado bastante con algunas copitas, se le ocurre hacer una representación y reconocer a Cornelio Saavedra como una especie de emperador de América, y le pone en la cabeza una corona hecha de azúcar y otras cosas más. Toda una humorada, pero que va a ser aprovechada por el sector más radicalizado de la Revolución de Mayo, o sea, por Moreno, para escribir el famoso decreto de supresión de honores, donde le quitaba todos los honores y lo ponía en un tren de igualdad tanto al presidente como a los vocales, y perdían todos aquellos honores. Inclusive hasta ahí un libro de Balmaceda que habla del palco oficial que tenía Saavedra. Todos pretextos, porque en realidad la discusión más fuerte estaba en que unos querían una revolución más rápida, más directa, y Saavedra era más moderado en aquello de esperar un poquito a ver qué pasaba en España con Napoleón Bonaparte, que mantenía preso al rey de España. Y ahí empieza el proceso donde Cornelio Saavedra va a caer en desgracia, va a ser enviado. En realidad los dos protagonistas caen en desgracia. Cornelio Saavedra va a ser enviado a una expedición militar. Cuando llega al norte, allá por la zona de Salta y Jujuy, se entera de que había sido destituido y estaba en un proceso judicial.
inclusive ordenan su encarcelamiento, va a llegar a San Juan, ahí se va a mantener hasta esperar la sanción del juicio que se le estaba haciendo, y finalmente es desterrado. E inclusive corría riesgo su vida. ¿Y por qué digo los dos? Porque después Mariano Moreno, que es supuestamente el que había instigado todo este movimiento, también cae en desgracia, renuncia a la Junta, inicia una acción diplomática que lo lleva hacia Inglaterra y muere asesinado en alta mar. ¿Qué pasa con Cornelio Saavedra? Va a ser desterrado, corre riesgo su vida, junto con su hijo escapan a Chile, y ahí se va a mantener un tiempo como exiliado político, hasta que sucede en Chile el desastre de Rancagua, que es cuando los españoles logran vencer al ejército chileno revolucionario y ocupan Santiago de Chile. Imagínense los españoles cuando se encuentren que el presidente de la Junta de Mayo del Cabildo de Buenos Aires estaba en Chile. Lo quisieron apresar, lo querían capturar y lo querían fusilar. Gracias a los contactos que hace su esposa con San Martín, logra regresar a Mendoza, y San Martín lo protege y va a estar un tiempo más en San Juan, hasta que por allá por el año 15 más o menos va a regresar a Buenos Aires. Las cosas se habían calmado un poco y va a solicitar el reconocimiento de su grado militar y todas las pensiones que le debían y sueldos que le debían. Le reconocen el grado militar, no así el dinero que le debían. Y finalmente va a pasar a retiro allá por el año 20, y aún así cuando se da la guerra con el Brasil, él ofrece sus conocimientos militares para ir a luchar contra el Brasil, pero por su avanzada edad se lo agradecen y no lo aceptan. Va a terminar sus últimos días en una estancia que él tenía en la provincia de Buenos Aires, producto de la herencia de su suegro, y en 1829 fallece de un ataque cardíaco. Y así es como termina la historia de este prócer tan importante de nuestra revolución, Cornelio Saavedra, un comerciante nacido en lo que hoy es Bolivia, y que fue, como dijimos, protagonista de la revolución, pero que al poco tiempo cayó en desgracia, como la mayoría de quienes fueron integrantes de esa junta. Saavedra, Moreno, Belgrano, Castelli, todos tuvieron un trágico final o terminaron pobres, como por ejemplo Manuel Belgrano. De esta manera recordamos a Cornelio Saavedra, a la primera junta, con una mirada distinta, saliendo de las explicaciones tradicionales. Como